15 minutos. Estamos transmitiendo la edición de este miércoles 3 de octubre de Telereportaje. Como lo anuncié al principio del programa, está en cabina el licenciado Roberto Madrazo Pintado. Me da mucho gusto recibirlo en cabina. Él ha viajado a Villahermosa para estar específicamente en cabina en esta entrevista y eso yo lo valoro mucho. Roberto, bienvenido. Emanuel, muchas gracias. Y para mí, de verdad, es un gusto poder estar contigo, con tu auditorio, en una fecha tan importante, cuando se celebran estos 60 años de vida de un importante espacio radiofónico como es Telereportaje. Al principio de tu carrera, Roberto, estuviste varias veces en Telereportaje, hace, ¿qué serán? ¿45 años? Sí, casi los 45. Más o menos. Sí. En 1976, cuando yo aspiraba a ser diputado federal, busqué la posibilidad de acercarme a una entrevista con tu papá. Claro. Y don Jesús me recibió, me acompañó y me trajo César Lastra, una gente a la que nosotros quisimos mucho, y él me permitió tener este primer contacto con Telereportaje en la entrevista con tu padre. Yo quería ser diputado federal, buenos aspirantes en aquel momento en el gobierno de don Mario Trujillo. A ver, recuérdanos quiénes. Mira, eran jóvenes todos, éramos jóvenes todos. Te diría yo, estaba Máximo Evia, Juan José Rodríguez Prats, Arturo Núñez, que entre otros buscaban también la posibilidad de figurar y ser diputados. Ellos eran un grupo de jóvenes que venían con don Mario, trabajando y acompañándolo en el ejercicio del gobierno del Estado, y yo pues venía de fuera, no estaba en el Estado. Era yo dirigente nacional del sector popular y buscaba ser diputado, pero por Tabasco. A mí me habían ofrecido ser diputado en el 8º distrito del Distrito Federal en aquel entonces. Y platicando con el candidato López Portillo, le dije, no me interesa, prefiero no ser diputado federal. Yo quiero ser por mi estado y quiero ser por Tabasco. Y me dijo, bueno, pero a ti no te conocen. Le dije, a lo mejor es una ventaja, candidato. Claro, pues ahí fue el primer contacto con Telereportaje, luego en muchas ocasiones más. Y después llegas al gobierno y ya no hubo mucho contacto. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué de pronto ya no quisiste nada con Telereportaje? Bueno, mira, más que no querer algo con Telereportaje, era para mí la posibilidad de ir teniendo una opción de gobierno que pudiera centrarse en el trabajo más que en la difusión de las cosas. Nunca fui afecto a tratar de difundir mucho más allá de lo normal lo que se hacía. Incluso recordarás que no hacíamos el evento del informe de gobierno como se acostumbraba antes, sino hacíamos simplemente la entrega del informe y un mensaje en los medios, y eso era porque queríamos centrar la atención en la obra pública y queríamos impulsar los programas de desarrollo social, y esto obligaba a concentrarme enormemente en los temas de gobierno. De pronto, para el gobernante es difícil lidiar con el programa, con los contenidos, con la apertura, con la pluralidad. De pronto no gusta, Roberto, tú viviste la experiencia, por eso te lo pregunto. Sí, pero no, fíjate que no. Telereportaje siempre es un espacio muy plural. Esa es una de las grandes ventajas desde la formación de Telereportaje. Pero luego al personaje principal, digamos, el que gobierna, no le gusta eso, no le gusta que haya esa apertura. Puede ser que a algunos no les guste, pero no era mi caso, porque yo llegué con un grupo muy plural, yo no tenía un grupo específico, llegué con todos y gobernaba yo con todas estas corrientes internas que en el gobierno se daban y con todos los espacios que podía yo tener al alcance de la pluralidad. Pero bueno, lo importante es que hoy estás aquí, de vuelta, porque tenías muchos años de no estar en cabina. Así es. Bueno, pues prácticamente esta es la primera entrevista que yo hago en un espacio tan importante como el tuyo, y que a nivel nacional tampoco lo he hecho. Sí, no has estado en cabina desde el año 2006 o en estudios. Así es. Desde el 2006, desde la experiencia de la candidatura presidencial. Sí, cuando no logro alcanzar el triunfo, me dedico ya a otras cosas, termino en esa etapa de cargos públicos
y me voy a hacer una tarea que me permitirá darle sustento a la familia y poder incursionar en el sector privado. Que ya hablaremos de eso más adelante. Sin embargo, yo quisiera en estos momentos, Roberto Madrazo, destacar un tema, y el tema es que tu carrera ha sido, pues, como pocas, y sobre todo de tabasqueños que han triunfado, ha sido prácticamente todo excepto presidente de la República. Así es, se nos fue por un pelito. Un poquito más que un pelito, creo yo. Pero bueno, más allá de eso, Roberto, después de eso, pareciera que tu carrera política, de ser siempre de primer nivel, se viene en picada. ¿Qué pasa? ¿No supiste darle la vuelta y volverte a subir al tren? ¿O por decisión propia tomaste la decisión de no seguir adelante? Fue una decisión propia a los 54 años. Muy joven. Sí. Todavía podías haber hecho mucho más política. Sí, pero los espacios, cuando tú llegas a la candidatura presidencial, los espacios que pueden venir después son muy reducidos, porque tendrías que desplazar a quienes aspiran a ser senadores o a ser diputados federales para quitarles su lugar y volver tú a ocupar esos espacios. Pero eso lo han hecho sistemáticamente todos los actores en todos los partidos. Vuelven una y otra vez, fueron gobernadores y luego quieren ser senadores, etcétera. Incluso, pues ahí hay muchos casos a la vista de distintos actores que pues quieren seguir en el juego de la política y lo consiguen. Pues ahora mismo ves a Osorio Chong, senador, por decir un nombre. Sí, en efecto son muchos, pero fíjate que yo no lo comparto. Yo pienso que tienes que tener muy claro que detrás de ti vienen nuevas generaciones impulsando con mucho esfuerzo la posibilidad de alcanzar un espacio para poder realizarse y poder hacer cosas. Y en el año 2006 yo tomé la decisión conscientemente de que los cargos públicos para mí habían terminado, y eso lo sabía desde que busqué la candidatura presidencial. Yo sabía que ganando o no ganando, se terminaba el espacio público para mí. Era tu resto. Así es. Ese fue el resto en cuanto a ese renglón. ¿No fue difícil procesar toda esa parte? Porque, insisto, estabas muy joven en ese momento, 54 años, donde se podía, pues podríamos pensar que tenías mucho futuro por delante. Sí. Puedes hacer realidad tus sueños, tus ilusiones, tus anhelos, desde muchas trincheras, desde muchos foros, no necesariamente desde el cargo público. Y eso lo tenía muy claro. Por eso, con mucha convicción, me retiré de los cargos públicos. A mí me ofrecieron ser senador nuevamente en la campaña presidencial del 2012 y no lo acepté. No lo acepté porque yo tenía a la vista tres cosas. Lo primero era esto que comentamos de las nuevas generaciones que venían empujando por alcanzar los espacios, porque veía yo que Federico, mi hijo, ya incursionaba en la política y que para mí regresar era estorbarle. Y la tercera, porque yo tenía que trabajar, yo tenía que sustentar el gasto de mi familia y no tenía la posibilidad de darme el lujo de volver al cargo público, que había sacrificado mucho tiempo mi patrimonio familiar y el bienestar de mi familia. Hablabas de Federico y de no estorbarle, pero vemos a distintos actores que impulsan a sus hijos y que ellos siguen. Sí. Y no los estorban, de alguna manera logran que sus hijos lleguen. Sí, pero es algo muy personal que tú tienes que decidir en la vida. ¿Qué tanto quieres que tu hijo tenga la sombra o vaya por sí mismo desarrollándose? Es un poco como el nombre. Alguna ocasión comentábamos, tú y yo hace un tiempo, los nombres. A mí no me gustaba repetir el nombre de Carlos en mi familia, porque siempre pensé que el ponerle a un hijo Carlos Madrazo, como mi padre, iba a ser un reto para él de entrada. Ya de saque iba a tener pues la carga de ser como el abuelo. Y eso me parecía injusto. Y entonces nunca quise repetir el nombre de Carlos
como tampoco aceptaba yo que mis hijos repitieran el nombre de Roberto, sino que cada quien tuviera su espacio propio. Y esto fue lo que yo busqué, darle a Federico la oportunidad de que él, como lo ha hecho hasta hoy, por sí mismo alcance sus espacios públicos. 8 de la mañana, 25 minutos. Tú en 2006, tiempo después, escribiste un libro donde hablabas de tu experiencia en la elección. Sí. Ahí dabas distintos argumentos, hablabas de traiciones y demás. Pero hay gente que en el análisis dice, el problema de Roberto Madrazo fue que dejó muchos muertos en el camino, hablando por supuesto metafóricamente. Sí. Y al final esos muertos le cobraron la factura. Puede ser un ángulo para ver las cosas, en el que pues comparto cierta parte de este argumento, porque en política tienes que tomar decisiones. No puedes gobernar dándole a todos el gusto y la satisfacción de quedar bien. Cuando tú gobiernas, tienes que tener la claridad en la visión y la voluntad en el carácter para decidir. Y a veces las decisiones favorecen a unos y a otros no mucho. Y esto lastima en ocasiones algunos intereses, lastima a algunas personas, sin que sea tu interés hacerlo, sino que la decisión que tú tomas lleva consigo misma esta carga. Pero la tienes que hacer, para eso estás en un cargo. Bajaste a Montiel, te peleaste con el Baester, sí. Dos personajes claves y poderosos. Sí. ¿Te arrepientes de ello? ¿De no haber, qué fue, falta de capacidad para poder acordar con ellos? No, porque fíjate que cuando estás hablando ya de la época en que yo era dirigente del partido a nivel nacional. Y que fue previo a la elección presidencial. Claro. Así es. Yo compito en el 2002 en una elección democrática por la dirigencia nacional del PRI con la fórmula de Beatriz Paredes. Y entonces Beatriz Paredes y Javier Guerrero de Coahuila eran, digamos, la fórmula opositora dentro del partido con la que yo compito. Y sabía en aquellas pláticas, porque me reunía con los gobernadores, sabía que iba a enfrentar un reto muy complicado, porque los gobernadores venían de una elección presidencial del 2000, en donde había perdido el PRI la oportunidad de seguir en el gobierno, que ya ojalá pueda haber un momento de tocar esos temas en la plática, pero concentrándome a este tema que me preguntas, en el 2000 al 2002, que yo termino el gobierno y busco la dirigencia nacional, recorro el país, platico con los gobernadores, sabía cómo pensaban, qué intereses tenían y qué apoyarían y qué no apoyarían. Y me daba cuenta que si quería alcanzar la dirigencia nacional, yo tenía que contar con un aliado importante para el cargo de la Secretaría General. El Baester me estaba buscando en ese momento. Tuvimos varias pláticas, fueron pláticas de fondo, en donde hablamos de la necesidad de transformar el partido. Y convenimos, hicimos un acuerdo para poner lo fundamental, que era la transformación del PRI, y luchar por eso en una fórmula frente a la que podía registrarse, que se veía venir, que era Beatriz. Y así nos registramos. Competimos y ganamos la elección en el año 2002. Y entre el 2002 y el 2005, ¿qué es lo que pasa? Dimos una apertura de 180 grados que no había en el partido momentos antes, y que estaba inspirada en la lucha de Carlos Alberto Madrazo en el año de 1965, la democratización del partido. Y logramos ir convenciendo a los gobernadores de perfiles de candidatos que pudieran ser populares y ganar elecciones. Tan es así que el PRI se recupera entre el 2002 y el 2005 de una manera impresionante. Ganamos las principales capitales, ganamos los congresos locales, ganamos el Congreso Federal en el 2003, cuando gobernaba el presidente Vicente Fox, ganamos gobiernos estatales de manera muy importante. Empezamos con Nayarit, empezamos con estados muy simbólicos para el priismo, y esto me fue permitiendo consolidar una fuerza nacional, porque no olvidemos, Emanuel, que yo empecé a recorrer el país
en el año de 1970, cuando Luis Echeverría era el candidato presidencial. Y he recorrido el país durante muchas elecciones presidenciales, ajenas a mí, varias. López Portillo, desde luego antes de Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, donde incluso fui coordinador en la zona centro del país, y luego 2 aspiraciones mías, 99 y el año 2006, recorrí el país, pero junto a esto y la dirigencia nacional conocía yo bien el país, y conocía yo muy bien a los actores políticos de cada estado y de cada municipio y de cada ciudad, por nombre. Sabía dónde estaban, quiénes eran, cómo podían participar, y abrimos el partido, y eso permitió, como mencionábamos, tomar decisiones que a algunos les gusta y a otros no mucho. Pero que traen un costo, y al Sin final duda. se vio el costo. Se vio el costo, como tú mencionas. Porque el Baester operó en tu contra, en plena campaña. Sí. Acordó con gobernadores. Con 10. Nada menos y nada más. 10 de te dieron en la torre. 10 de 17 que teníamos. Y tú mencionabas 2 nombres claves en ese escenario. Sí, sin duda. Elba y Arturo Montiel. Claro. Y bueno, yo sabía que a eso me iba a enfrentar, porque cuando empiezo a ver que el Baester, desde la Secretaría General del partido, estaba creando el nuevo partido, un nuevo partido del Magisterio, que después se llegó a concluir como Nueva Alianza. Y no me parecía, y lo hablamos mucho. Incluso hubo una Asamblea Nacional que se celebra en el estado de Puebla, donde la base militante la quería expulsar. ¿Qué quería la maestra? ¿Qué te pidió la maestra que no pudiste cumplirle y que detona en el rompimiento? Poder. ¿Quería más poder del que poder, tenía? Más poder. ¿En qué posición? ¿Quería la dirigencia nacional del PRI? ¿Qué quería? Nunca Era lo la dijo, secretaria general. Nunca lo dijo abierto Elba, con quien yo debo decirte que tengo respeto con ella. No, a pesar de nuestras diferencias y nuestras confrontaciones, nunca nos faltamos el respeto. Siempre como 2 políticos profesionales, las diferencias... Pero es una mujer intensa y sabemos de su temperamento. Sin duda. Y de sus formas, vaya. Sin duda, pero dentro de todo, mira, la lucha por la política así es, la lucha en el poder así es. Y uno debe de aceptar las reglas cuando entra a este juego de la política. Y yo las acepté. Entonces, Elba quería poder. ¿Sí? Y tú le dijiste, no vas a tener más poder, y ahí se rompe. Es parte del rompimiento. Esto es, tú te quedas con el poder en ese momento. Sí, es parte del rompimiento, porque en la Asamblea Nacional se estaba dibujando la próxima candidatura presidencial. Elba estaba muy cerca de Marta Sagún, de Vicente Fox, con un partido nuevo creado desde la Secretaría General del PRI. El priismo nacional impulsa su expulsión, y en ese momento ella estaba enferma. Estaba en San Diego, estaba enferma, siendo la secretaria general, y yo me opuse a la expulsión del Baester en esa Asamblea Nacional de Puebla, con el costo que esto pudiera tener para mi dirigencia. Pero lo hice convencido de que ella necesitaba un espacio para defenderse y un espacio para aclarar su posición, que no me correspondía a mí. Pero bueno, esa fue parte de el inicio, digamos, de nuestro distanciamiento, que se da después cuando viene la candidatura presidencial. Y yo sabía que en la candidatura presidencial me iba a enfrentar al famoso Tucom, lo que popularmente contra madrazos, los sí, claro. llamaban el Tucom. ¿Y por qué confiaba yo en mi candidatura, Emanuel? Por una razón muy sencilla. La candidatura se había construido desde abajo, era una candidatura muy sólida en el interior del partido, con la militancia del partido. Yo sabía que estábamos enfrentándonos a un buen número de gobernadores que no querían tener jefe. Ellos estaban en el mejor de los mundos. No tenían un jefe, con Vicente Fox les iba muy bien, no necesitaban un presidente del mismo partido porque podía poner reglas, podía dar ciertos manotazos en la mesa, me conocían bien, sabían que en algunas posiciones no nos íbamos a entender, como el tema de la corrupción, el tema de ejercer los recursos públicos como si fuera un patrimonio privado, y esas cosas no iban conmigo. Ahí empezaba nuestra dificultad. Y sin embargo, logramos que empezaran por un consenso, hasta que Vicente Fox con Marta Sagún convencen a Elba, trabajan para
ayudar a Calderón y trabajar con 10 gobernadores del partido, darle la vuelta a la candidatura, y eso se narra en La Traición ampliamente. Me acuerdo perfecto, leí el libro, por eso te lo refería, ¿no? Que hablabas de traiciones, pero yo hablaba de los muertos que dejaste en el camino, ¿no? Sí. Bien, pues creo que interesante, Roberto, son las 8 de la mañana, 36 minutos. Vamos a la pausa, vamos a regresar para seguir platicando con Roberto Madrazo Pintado, que está en cabina. Hay muchos temas. Y el siguiente, pues algo que a mí me ha intrigado toda la vida. Roberto Madrazo, ¿por qué Manuel Andrade y no Núñez o Mayans? Volvemos con eso. XH